En este vídeo vamos a ver cómo extraer datos de tablas que estén relacionadas y mostrarlas en una vista. Estoy aquí en MySQL Workbench, me voy a crear una base de datos, selecciono el charset UTF-8 y Spanish y ya tenemos la tabla creada. Entonces me voy a crear un proyecto con Spring Boot, Spring Started Project, lo voy a llamar, por ejemplo, relaciones entre tablas. Aquí voy a cambiar también la descripción, relaciones entre tablas con Spring. Next. Aquí selecciono el driver de MySQL, las DevTools, Spring Web, TimeLeaf y Spring Data JPA. Espero a que se cargue el proyecto. Entonces, primero configurar la conexión a la base de datos a través del application.properties. Open with lo voy a abrir con el editor genérico de Spring. Y aquí tendríamos ya el data source, donde tenemos la URL de conexión con la base de datos que me he creado con el mismo nombre. Este parámetro, si estáis con MySQL Workbench, posiblemente haya que introducirlo. El usuario, la contraseña, el driver, el dialecto, el DDL auto en update para que me haga la transposición de lo que son las entidades a la base de datos. Aquí tenemos diferentes opciones, tenemos el create drop y tenemos el update. Esto me hace una actualización de las tablas en función de las entidades. Aquí tenemos el JPA o SQL True para ver las sentencias SQL a través del log del servidor, y me voy a crear la estructura básica para un proyecto con sus controllers, otro paquete para las entidades y un paquete para el acceso a datos, el Data Access Object. Entonces, primero me voy a crear una entidad a la que voy a llamar person y otra entidad que estará relacionada con esta, a la cual voy a llamar phone. El primer tipo de relación va a ser una relación de 1 a 1, o sea, una persona va a tener un teléfono y ese teléfono va a pertenecer a la persona. Vamos a hacer un one to one. El nombre de la tabla para person será persons en plural, normalmente por convención el nombre de la clase en singular y el nombre de la tabla en plural. Ahora nos creamos las propiedades, va a tener una propiedad de tipo long id, una propiedad de tipo cadena nombre. Generamos los getters y setters para estos atributos, un constructor utilizando los campos, un constructor sin campos por defecto. Hacemos que la clase implemente la interfaz serializable como buena práctica, lo cual nos recomienda Eclipse que incorporemos un serial version UID. Lo voy a poner mejor aquí al final de todo. Y ahora nos vamos a la otra entidad, le indicamos a Spring que esto va a ser la entidad, y además esta entidad va a estar mapeada con la tabla en base de datos phones. Las propiedades serían también un ID que va a ser de tipo auto incremental y un número, el número de teléfono. Entonces, getters y setters, constructor con los campos, constructor sin campos, hacemos que la clase implemente la interfaz serializable e incorporamos el serial version UID. Ahora tenemos que indicarle a Spring que este va a ser el ID y que va a ser de tipo autoincremental. Esto mismo también para la entidad persona. Y ahora tenemos que establecer la relación. Para ello, en la clase phone vamos a hacer que esta sea la dominante, la que establezca la relación con la otra. Entonces, primero tengo que declararme un atributo que me sirva para conectar una clase con la otra. Por lo tanto, me declaro un atributo de tipo person, que es la entidad con la que queremos la relación. Ahora seleccionamos el one-to-one. Lo vamos a hacer del modo más simple. En un principio no le vamos a poner ningún tipo de parámetro.
Y esto, tal como lo tenemos, ya que tenemos en update la configuración de conexión a la base de datos, nos tendría que generar las tablas en base de datos a partir de las entidades. Vamos a guardar y levantar el servidor. Y como podemos observar ya en las trazas del log del servidor, aquí nos está creando tablas, nos está creando claves primarias, campos y claves foráneas. Concretamente, tenemos esta última traza de Hibernate que me está diciendo que está creando la clave foránea person_id, que hace referencia a la clave primaria ID de la tabla persons. Aquí tenemos las tablas que ha creado, persons y phones. Persons con ID y nombre, y phones con ID, número, y persons ID, que es la clave foránea de persons. Para que os cree bien las tablas tenéis que tener el InnoDB como engine. Aquí, como veis, tengo InnoDB, y también en Spring me ha generado las tablas con la configuración del motor en InnoDB. Esto gracias a que tengo la Application Properties con esta línea de aquí, que es la del dialecto. Si no tenéis esta configuración y no coincide lo que tengáis en Spring con MySQL, entonces esto os fallará. Vamos a insertar unos cuantos registros en estas tablas. Vamos a hacer un insert into el nombre de la tabla, personas y los values. En el caso del ID autoincremental tiene que ir a null. Y introducimos un nombre, Paco por ejemplo. Le damos aquí al rayo. Vale, me dice que hay un error porque seguramente me he equivocado en el nombre de la tabla. No es personas, sino que es persons. Bien, ahora sí, insertado. Vamos a insertar otro nombre, por ejemplo, Lucía. Insertado. Y ahora vamos a hacer un select para comprobar que efectivamente hemos insertado estos dos registros. Y vale, ya los tenemos en base de datos. Ahora voy a hacer un insert de datos en la otra tabla. Insert into phones. Y los values serían null para el auto incremental, y ahora vendría un número. Introducimos un número cualquiera, este por ejemplo. Y además el person ID, que sería el ID con el que está relacionada. Vamos a introducir otro número y vamos a hacer que este número sea del ID 2, o sea, del segundo registro de la otra tabla. Insertado. Vale, entonces ahora si yo hago un select asterisco from phones, aquí tenemos los dos registros y los dos IDs con los que está relacionado, que serían los registros de la otra tabla. Por lo tanto, si hago un join, vamos a hacer un select. Tenemos que darle un alias p. el nombre del campo, de la tabla no, del campo que queremos obtener, en este caso de la tabla personas o persons vamos a obtener el nombre, el alias para la otra tabla ph de phones, y queremos obtener de la otra tabla el número, from, ahora el nombre de las tablas. La primera tabla sería persons con su alias p, inner join, y la tabla con la que está relacionada sería phones con el ph, que es el alias que le hemos dado. Y ahora tenemos que relacionar la clave primaria de una con la clave foránea de la otra. Entonces p de la clave de la tabla persons, el ID, y ph de la tabla phones y su clave foránea, que es en este caso person ID. Y aquí tenemos la relación de nombre y número. Bien, entonces ahora me voy a crear los DAO. Me voy a crear el iPhoneDAO. Esto va a heredar de JP Repository, que me pide el nombre de la entidad, en este caso phone, y el tipo de dato de la clave primaria, en este caso será de tipo long, que se corresponden también con los INT de la base de datos. Entonces aquí en el controller
me voy a crear el phone controller. Le indicamos a Spring que esto va a ser el controlador con @controller. Y además vamos a mapear esta clase con un request mapping para que entre por la URL o el path phone. Ahora tenemos que inyectar el DAO para poder acceder a los datos de la base de datos. Y ahora me creo un método público que me devuelva un string que va a ser el nombre de la vista. Y a este método lo voy a llamar, por ejemplo, phoneslist. Tenemos que retornar el nombre de la vista que me tengo que crear luego, que será phoneslist. Y a esto tenemos que pasarle el getMapping para que entre por la URL, por ejemplo, barra. Y tenemos que pasarle por parámetro al método la interfaz model y me creo una instancia llamada model.addAttribute. Phones será la clave que recibiremos en la vista y tendrá el valor del DAO.findAll. Entonces me creo ahora el phoneslist, que será el nombre de la vista. Decir que aquí se puede configurar la vista. Aquí yo tengo esta configuración para la vista, donde he introducido el namespace de TimeLeaf y el charset UTF-8. O sea, esto se puede cambiar, se puede customizar y personalizar. Aquí si vais a HTML Templates, tenéis todos los templates. Yo estoy utilizando este, pero podéis darle a Edit y modificar aquí algún valor. Por ejemplo, podéis cambiar el charset o lo que vosotros queráis. Bien, esto es un breve apunte. Vamos a seguir entonces con la creación del template. Aquí está lo que he comentado del charset y del namespace de TimeLeaf. El namespace de TimeLeaf más que nada es para que el HTML reconozca los tags de TH de TimeLeaf. Entonces aquí simplemente voy a crear una tabla sencilla con sus tHead y sus tBody. Dentro del tHead las filas con el tr y los encabezados con la etiqueta th. Entonces aquí vendría el nombre de la persona y el número de teléfono de la persona. Entonces voy a poner por aquí el teléfono. Entonces ahora dentro del tBody me creo la etiqueta tr para las filas y un td para las celdillas. En las filas recorreríamos con un bucle al modo de TimeLeaf th2.each. Y ahora lo que le estamos pasando en el controller está en phones, que sería la clave. Y creamos una variable temporal con la que recorrer este bucle, por ejemplo, item puede ser. Y ahora th2.text y item. Y el nombre del atributo de la entidad que queremos recuperar. En este caso, aquí tenemos en phones tenemos número y tenemos person, que es el que hace la relación. Entonces aquí vendría el número. Y ahora para el campo que está relacionado y que sería de la otra entidad, tenemos el person. Punto, y en person tenemos el nombre. Aquí tenemos en phone person, que sería una variable de tipo de la otra entidad, y tenemos el nombre. Entonces vamos a arrancar el servidor. Y una vez que tenemos arrancado el servidor, me vengo al navegador, localhost /8080 el path a nivel de clase phone. Y bueno, vemos que tenemos un error. Vamos a ver a través de las trazas del servidor cuál podría ser el error y vemos que no me reconoce la propiedad persona o que no está accesible. Esto es porque me he olvidado aquí de hacer el getter y el setter para la propiedad que me he creado de tipo persona. Entonces vamos aquí a generar los getters y setters para persona y además vamos a introducir este objeto de tipo persona, este atributo de tipo persona en el constructor. Entonces person y this.person igual a person.
Entonces ahora sí me tendría que ser accesible esta propiedad. Recordemos que tenemos que crear los getters y setters porque las propiedades están encapsuladas a través de un private y solo podemos acceder a ellas a través de los métodos accesores getters y setters. Entonces ahora sí refresco y ya tenemos los datos de las dos tablas. Lo único que es el th está al revés. Vamos a poner aquí el teléfono arriba del nombre. Y tenemos el nombre y el teléfono que vienen de dos entidades y dos tablas que están relacionadas. Vamos a crear otra relación diferente. Vamos a hacer un uno a muchos, un one to many y un muchos a uno, un many to one. Entonces me voy a crear para ello una entidad a la que voy a llamar students y otra entidad que va a estar relacionada con esta que se va a llamar aula. Entonces, dentro de un aula va a haber muchos estudiantes. Va a haber una relación de un aula, muchos estudiantes y muchos estudiantes, un aula. Esta entidad estará mapeada con la tabla students y tendrá las propiedades id de tipo autoincremental y de tipo cadena o string nombre, con sus getters y setters, un constructor utilizando los campos y un constructor vacío. Implementamos serializable con su serial version id. Entonces ahora en aula vamos a hacer lo mismo. En este caso va a estar mapeada con la tabla aulas. Tendrá un long de tipo id, autoincremental también, y una cadena que será un string que será descripción. Entonces getters y setters, constructor con los campos y constructor vacío, necesarios para inicializar la entidad. Entonces implementamos serializable con su serial version id. Y ahora le indicamos Spring que esto va a ser el ID y de tipo autoincremental. Y hacemos lo propio para la entidad de students. Bien, ahora tenemos que hacer la relación, por lo tanto necesitamos una propiedad de la otra entidad con la que esté relacionado students. Entonces una propiedad de tipo aula a la que voy a llamar aula. Y ahora entonces vamos a hacer una relación de many. El many está en la entidad, o sea, en students, muchos estudiantes, a una aula, many to one. Ahora en aula vamos a hacer lo mismo, vamos a declarar un atributo de tipo students para hacer la relación private. En este caso tiene que ser un listado, ya que es uno a muchos estudiantes. Tiene que ser un listado de estudiantes. Y vamos a hacer en este caso sería lo que viene de la entidad, sería el one, un aula, to many, a muchos estudiantes. Y esto va a estar mapeado por el objeto de la otra entidad, que sería aula, que es el que hace la relación. Y tenemos que ponerlo aquí, mapeado por aula. Entonces voy a guardar, levanto el servidor. Ahora observamos en las trazas del log del servidor cómo está haciendo la creación de tablas y de campos claves primarias y claves foráneas. Me ha creado una clave foránea aula id que hace referencia al id de aulas. Entonces vamos a verificar esto en el gestor MySQL Workbench. Aquí me ha creado aulas con su id y descripción y me ha creado la tabla students con su id, nombre y aula id, que sería la clave foránea a aulas. Entonces ahora me voy a crear la interfaz y students DAO para extraer los datos y los registros de la base de datos. Esto heredará como siempre. Bueno, primero, antes de que se me olvide y no se me pase el getter y setter para aula, y lo metemos por aquí también en el constructor, que no me pase lo de antes, y hacemos lo propio con el aula, getters y setters para students, y aquí nos creamos un constructor nuevo que lo voy a hacer más rápido con el asistente.
Y ya lo tenemos listo. Entonces ahora seguimos con el DAO. Esto heredará, como siempre, de JPA Repository, que me pide la entidad, en este caso students, y el tipo de dato de la clave primaria, en este caso de tipo long. Ahora me voy a crear un controlador, que será el student controller. Student controller, le indicamos Spring, esto va a ser el controlador, y mapeamos esta clase para que entre por la URL /student. Siempre es buena práctica que los controladores estén mapeados por una URL. Entonces ahora instancio el DAO para poder hacer uso del acceso a los datos a través de esta clase. Y ahora entonces un método que me devuelva una vista que llamaremos StudentsList con el getMapping para que entre por la barra y le tenemos que pasar por parámetro el modelo. Entonces ahora hacemos uso de la instancia del model que me he creado, model.addAttribute, la clave students que pasaremos a la vista y el valor de esta clave será lo que me traiga del JPA Repository.findAll. Entonces ahora voy a crear lo que sería el template StudentsList. Y voy a copiar lo que tenemos aquí, esta tabla. Entonces ahora en vez de phones lo que le estoy mandando del controlador sería students. También vamos a hacer uso de la variable temporal item, punto, en este caso nombre. Y ahora aquí item punto y el nombre del atributo con el que hemos relacionado a los estudiantes con el aula. Por lo tanto aula, y aquí vemos que tenemos en el aula la descripción, por lo tanto item.aula.descripción. Bien, aquí en los th, en las cabeceras de la tabla, sería más bien el nombre y la descripción, por lo tanto nombre y descripción. Entonces vamos a probar esto, guardo y levanto el servidor. Y una vez arrancado el servidor, vamos a verificar con el path que hemos incluido en el request mapping del controlador, que sería student. Y tenemos nombre y descripción. Vale, esto está vacío porque no tenemos insertado ningún registro en estas bases, en estas tablas que hemos creado. Entonces insert into la primera tabla students con los values de para el auto incremental null. Y ahora vendría el nombre del estudiante, aunque mejor sería primero hacer los insert en aula, que es la que no tiene la clave foránea. Por lo tanto aquí como descripción le ponemos aula 1, hacemos el insert. Vale, me da un error porque no es aula, sino que es aulas. Ahora sí. Y vamos a insertar otra descripción que será, por ejemplo, aula 2. Ahora vamos a hacer el insert de los estudiantes. Vamos a decir que el estudiante con nombre Pablo esté en el aula 1, por lo tanto el aula ID sería 1, pero esto no es una cadena, es un entero, por lo tanto sin comillas. Y vamos a hacer también que el alumno o el estudiante Juan esté en el aula 1 también. Además, la estudiante Paula va a estar en el aula 2 y el estudiante, por ejemplo, con nombre Marcos va a estar también en el aula 2 que está identificada con ID 2. Vamos a hacer el join para comprobar cómo se han unido bien las tablas. Alias S para la tabla students con el campo nombre y alias A para la tabla aula
y su campo de descripción. From, el nombre de la tabla, en este caso students, y su alias, S. Inner join, el nombre de la otra tabla, aula, y su alias A. On, y ahora relaciono clave primaria y clave foránea. Entonces, S, que sería el alias de la tabla students, con su clave foránea aula ID, y el alias A para la tabla aulas con su clave primaria ID. Vale, otra vez me ha pasado lo de antes, no es aula, sino que es aulas. Entonces los datos me los está rescatando bien de las dos tablas relacionadas. Ahora me vengo al navegador, refresco y ya me vendrían los registros procedentes de tablas relacionadas.